¿Y cómo no nos trasladamos a Argentina? A ver, nuestro maestro. Nuestro maestro, Jorge, Roberto un placer. Carlos Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer, Jorge. Bienvenido a esta nueva temporada. También, bueno, feliz movimiento del sol, donde ustedes están entrando a otoño, nosotros ingresamos a la primavera. Y bueno, también nos acompaña Mapi Escribnos y que realmente va a llevar un poco la batuta de estos 30 minutos a la tuyo. Le doy paso. Perfecto. Muy buenas Gracias, noches, Mapi. compañeros, muy buenas noches al maestro y buenas noches a nuestros radio oyentes y televidentes, porque esto ya, Un placer, Mapi. bueno, hoy nos ocupa un tema muy interesante, que es la biodescodificación. Es un concepto cada vez más en auge, aunque todavía muy desconocido. Al mismo tiempo, ¿no? Porque probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando no tengan claro del todo de lo que estamos hablando. Y algunas no hayan ni siquiera escuchado nunca hablar sobre ello. ¿Qué es, maestro? ¿De dónde viene? Es cierto que se Bien. trata de una técnica alternativa de sanación que intenta de alguna manera encontrar el significado emocional de las dolencias y las enfermedades que le afectan al ser humano. Bien, la biodescodificación, bio viene de vida, es descodificar la vida personal de cada uno, está enfocado directamente a un nuevo enfoque holístico y que está muy asociado dentro de lo que es la parte de la medicina, ¿sí? Saliendo de lo que tiene que ver con la medicina tradicional, ¿sí? Es la investigación más profunda que tiene que ver con situaciones psicológicas que afectan nuestra parte emocional, física, nuestros órganos. Vos fíjate también de que Hammer, que fue el que, este médico, teólogo alemán, que empieza a investigar, él comienza sus estudios desde muy corta edad, porque comienza exactamente a los 22 años a estudiar medicina, rinde sus exámenes con altos puntajes, a los 23, 24 años empieza a estudiar teología y del cual es como que acompañado por el padre sería, ¿sí? Porque en realidad el padre de Hammer no era el que lo crió, sino era su hermano. Y Hammer a los 26 años se recibe dentro de la parte de la medicina, un gran científico, y empieza a través de sus investigaciones cuando su hijo, ¿sí?, fue herido en Italia y muere a través de una gangrena. En ese momento, Hammer empieza a sentir síntomas en la parte de una problemática de cáncer en un testículo. Su mujer, exactamente en los ovarios, a él le daban un 1% de porcentaje de vida, mientras que su esposa lamentablemente pierde la vida, donde comúnmente en esa época dice que el cáncer de su esposa se ramifica, ¿no? Se empieza a expandir, cosa que Hammer estaba totalmente en desacuerdo con respecto a esa teoría, ¿no? Hammer dice que cada cáncer tiene una problemática totalmente diferente. Entonces, la biodescodificación es el desborde emocional que genera un estrés en la parte psíquica y que esto afecta distintos órganos. ¿Sí? Por eso que hay tres criterios que son muy importantes. La parte psíquica o psicológica, la parte cerebral, donde supuestamente Hammer hablaba sobre los focos de Hammer, que eran conocidos como los focos de Hammer, porque en el cerebro se activan estas luces, estos focos, y estos focos tienen una estrecha relación con un órgano. Al tratar directamente desde el punto psicológico, evitando el estrés, no olvidemos que al estar estresado nuestro cerebro, las células que se comunican rápidamente, estos generan problemáticas en nuestro cuerpo, ¿sí?, en nuestros órganos. Entonces lo que hacen directamente un biodescodificador es entender qué variante
de estrés psicológico afectó a ese individuo y a través de ese desborde emocional generó esa problemática a que comúnmente llamamos enfermedad. ¿Podríamos poner algún ejemplo de emociones relacionadas con órganos en concreto? Por ejemplo, la dolencia del corazón, la dolencia de los riñones, algo así, ¿no? Para entender qué emociones afectan directamente a ciertos órganos, más o menos como calcula la biodescodificación. Bien. La parte de, por ejemplo, hay un caso similar que yo te voy a decir que te doy un ejemplo, Mapi, para que vos puedas entender. Una madre va con su hijo suelta la mano de su madre, se cae, se golpea su cabeza y directamente la madre entra en ese shock emocional. Hammer la llamaba bioshock, ¿sí? Porque la persona entra en pánico, en un pánico psicológico. Lleva a ese niño a una urgencia, a un hospital o sanatorio, y el médico le dice claramente que entra en una guardia que en realidad tiene que ser atendido porque la situación es grave, ¿sí? En ese momento, la madre entra dentro de un proceso psicológico del cual no le quita el descanso, le quita el deseo de comer, y ahí entra el primer criterio que tiene que ver con la parte psicológica. En ese momento de estrés, el cerebro recibe ese bioshock, que es lo que dice el médico cuando la madre va a ver a su hijo, le dice, está en urgencia porque corre riesgo por el golpe que ha tenido su hijo. Cuando nuevamente, pasada una semana, el médico avisa a su madre que el hijo sale de esa situación de gravedad y es trasladado a una sala por su mejoría, la mujer se relaja, ¿sí? Porque sabemos que anteriormente en esa problemática psicológica estuvo la situación activa, como decía Hammer. Cuando ella se relaja, entra en una postura pasiva y ahí es donde esa energía del cerebro directamente se conecta con el órgano y ese órgano que va a afectar va a ser la parte de la mama derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mama derecha está asociada directamente a la problemática con un hijo, ¿sí? Al abandono del nido, que ella estaba preocupada por esa situación que ella desconocía. Cuando entra ella en esa parte pasiva, ¿sí? Relajante, ahí es donde el órgano se empieza a recuperar y es donde nosotros decimos que empieza a tener el problema del cáncer. En realidad no existe el problema de cáncer, lo que existe simplemente es que se empieza a resolver esa descarga energética proveniente de su cerebro y proveniente anteriormente de la parte psicológica que generó y desencadenó esa problemática en la parte de la mama derecha, ¿sí? Cuando empieza a investigar Hammer, empieza a darse cuenta que la mama derecha de la mujer está asociada con la parte de los hijos. Mientras que la mama izquierda está asociada por una problemática que viene de la parte de su esposo, de su marido, de su pareja. ¿Se entiende? Este es uno de los ejemplos que te puedo dar. Otro de los ejemplos son, por ejemplo, una situación de... hay dos cosas que son importantes dentro de lo que es la biodescodificación, que tiene que ver con la parte de la transgeneración, que la transgeneración es enfocarse directamente al árbol de la vida, y estas situaciones complejas pueden traer situaciones, por ejemplo, de un cáncer. Si el cáncer en este momento se manifiesta en la parte física de una persona, el biodescodificador, a través de la numerología y distintas técnicas como la que utilizo yo, directamente va a ir a través de los ciclos materiales o cósmicos, como yo lo llamo, ¿sí? A enfocarse en tiempos
de atrás situaciones que tienen que ver con el pasado, con la transgeneración de esa situación familiar y qué sucedió en el pasado de esa mamá, ¿sí? De esa situación, que en realidad, cambiando el proceso cerebral a través de la terapia, uno modifica este aspecto al cual llamamos problemática. ¿Sí? Interesantísimo. Además, estamos de alguna manera diciendo que el ADN tiene memoria, memoria emocional, ¿no? Memoria traumática. Sí. Y después están los proyectos sentidos, ¿sí? Los proyectos sentidos tienen que ver con las problemáticas de ideas, pensamientos y emociones desbordadas de mamá y papá, ¿sí? 6 meses antes de quedar embarazados, y que a su vez en el proceso de 6 meses antes de quedar embarazados, mamá y papá, cuando empiezan a quedar embarazados 6 meses antes y en el desarrollo del feto hasta su nacimiento y posterior a esto, que serían 4 años, el niño que está conectado con su mamá por el cordón umbilical se alimenta no solamente del alimento común, sino también sobre las problemáticas emocionales de mamá y papá que tuvo. ¿Qué quiere decir? Que el niño se carga con esas problemáticas emocionales que vienen de mamá y papá y que en realidad eso van a derivar a situaciones, por ejemplo, de conflicto del niño, falta de concentración, alteraciones mentales, en niños claramente que tienen problemáticas para el hecho de vivir en armonía, no vivir comúnmente como un niño, y esas problemáticas o esos proyectos sentidos son varios, son varios. Sí, por ejemplo, está el hijo o el niño que viene simplemente a suplantar a la pérdida de un hijo anterior o de un familiar, ¿sí? Por ejemplo, encontramos el niño bastón, ¿sí? Encontramos el niño que viene a salvar la relación de pareja. Sí, sí, sí. O también podemos tener otro que es el niño que viene como a cambiar el sistema de vida de mamá y papá. Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, hay un hospital que es para niños que tienen problemáticas de cáncer, distintos cánceres, y en las investigaciones psicológicas se han encontrado que la mayoría de los casos de estos niños con distintas problemáticas cancerígenas han tenido padres separados, padres con conflictos. Entonces, muchas personas realmente que están enfocadas en la biodecodificación han investigado que las problemáticas que estos niños están teniendo a través de su cuerpo o de los órganos afectados vienen de mamá y papá. Exactamente. ¿Sí? Bueno, y vamos a pasar con la enfermedad más extendida, según mi punto de vista, que es el ego. Personalmente considero que todo ser humano, en mayor o menor medida, de alguna manera, se ve arrastrado por el ego, y esto es en parte debido al desconocimiento sobre el mismo. Sí. Podríamos decir que vivimos pues, en un mundo egoico, económico, hablando claro, dominado por el ego, sí. Y a su vez formado, podríamos decir, por sociedades falocráticas estrechamente regidas por el ego. Sí. Por ello, el mundo va como va, considero. Así que, bueno, es importantísimo, yo creo, saber qué es en realidad, cómo identificarlo, cómo saber cuándo es el ego el que habla o el que actúa, para que este no nos arrastre, ¿no? Para no vernos arrastrados y perjudicados por el ego, ¿no? Por el mismo, sí. Que nos lleve al mal camino, ¿no, maestro? ¿Qué herramientas tenemos a mano para evitarlo? Sí. ¿Podríamos hacer algo? Fíjate que desde el momento de la creación de todo este mundo de materia que tiene que ver con la manifestación de la Ein Sof, ¿sí? Como energía proveniente de la fuente que se empieza a materializar,
Yo di una charla el año pasado en Barcelona, donde hablaba sobre la extensión de esta energía, ¿sí? Que tenía que ver con Dios, ¿sí? Como energía sutil, o con el velo negativo antes de materializar, y con el Dios materializador que todos conocemos a través de los libros cristianos, como por ejemplo la Biblia, el Corán para los musulmanes, la Torá para los hebreos, que habla de un Dios que crea. Para nosotros tenemos el conocimiento en el Génesis que fue el Elohim, ¿sí? Que flotaba y que separó las aguas inferiores de las superiores, dando lugar a la creación a través de la palabra. El símbolo del Lemnikata, que es el símbolo del infinito, donde vamos a encontrar que existen dos eclípticas. Una eclíptica representa a la parte espiritual y la otra eclíptica representa la parte de la autoridad. Y entre medio de ese 8 horizontal, vamos a encontrar el punto medio donde van a manifestarse estas dos corrientes energéticas, del cual se conoce como el ego. Entonces, el ego nace con nosotros y mucho antes que nosotros. Nace con la creación misma. Entonces, el ego no se puede descartar de la vida de un ser, sino transformar. ¿Sí? Vos fíjate que dentro de la etimología netamente latina, hablando vulgarmente, como dice el vulgar latino, la palabra eo proviene del yo, ¿sí? Entonces viene eo, ego y yo. ¿Sí? Entonces, ese resultado del ego es tan importante para nosotros y para la creación y para las distintas culturas, religiones, que el ego es lo que nos permite a nosotros evolucionar a través de todo este sistema que hoy tenemos, que tiene que ver con estos infiernos psicológicos, con estas nuevas modalidades de las distintas eras. El ego es tan importante, Mapi, porque nos ayuda a nosotros a comprender que somos una extensión de la fuente divina. Y el ego no está hablando sobre una persona, como bien lo decíamos, sistemas egoicos. Un sistema egoico es un sistema que tiene que ver más que nada con el trabajo individual de cada uno. Es como entendemos la vida, que no tiene que ver con el egocentrismo, no tiene que ver con el egoísta. El ego es un sistema que favorablemente tiene que ver con, y es tan necesario para que nosotros podamos comprender nuestro propósito como co-creadores dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, el ego está asociado, vos me decías, ¿cómo se puede identificar un ego y la realidad? Cuando una persona está enfocada en el ego, existe la dualidad, y la dualidad está en que yo soy el superhombre, que todo lo logro, y por otro lado, me siento infeliz porque nada he logrado, ¿sí? Yo soy el mejor y yo soy el peor. Entonces siempre va a estar la dualidad. El ego nos lleva siempre al pasado, a lo que no pude conquistar y lograr, y también nos enfoca al futuro para esa conquista que a veces nos puede llevar también a perder de rumbo el eje que tiene que ver con este presente. Vos fíjate que hay una cosa que es importante. El ego se manifiesta en la astrología. El ego en la astrología es el astro solar, que al pasar por toda la eclíptica zodiacal, aprendemos a través de estos trabajos psicológicos que están asociados directamente al alma. Es por eso que cada signo es un trabajo evolutivo en conciencia, en alma, para el individuo, y que en realidad no existen 12 signos, sino existen 6 signos. Simplemente que son las luces y las sombras, son los opuestos complementarios dentro de una realidad que el astro solar, que es el ego, tiene que trabajar.
Es por eso que está asociado directamente a la parte de los 12 trabajos de Hércules. Y dentro de la Cábala, el ego es lo que nos hace entender la diferencia que existe en el árbol de la vida y en el árbol de los clipos, ¿sí? Que es de las capas, que es de los errores, no pecados, errores, ¿sí? Y entre esos errores existen 7 pecados que para el catolicismo, que son errores, que están asociados directamente a la parte de las conciencias planetarias. Como por ejemplo Saturno, la avaricia, Júpiter, que tiene que ver, la Luna, que tiene que ver más que nada con la pereza, Venus con la lujuria, Marte con la ira, y así sucesivamente. Sí. Para Jung, que en la nos parte entiendan psicológica, hablaba sobre 4 patrones principales, y Jung hablaba 4 patrones principales que tenían que ver con la parte del tarot y los arquetipos. Uno era el diablo, el arcano 15 y el arcano 16, que tenía que ver con los aspectos más animales del hombre. Hablaba sobre el arcano 6, que estaba asociado directamente al ánima y al animus, que eran estas 2 corrientes energéticas, femeninas y masculinas dentro del hombre, y que no era simplemente un prototipo de que el hombre es el masculino, el macho, sino que también trae su parte femenina dentro de uno, porque si no, no puede crear, ¿sí? Y la mujer no puede ordenar. Y dentro de la 4ª ley de Jung decía que hablaba sobre la parte del arcano que estaba asociado directamente al loco o al bufón, que tenía 2 corrientes numéricas, que era el 0 y el 22. El ego como esencia primordial del niño, de la inocencia, y el 22 era el hombre que debía trabajar su propio ego para entender la esencia fundamental de la fuente, asociado al número maestro 22, que era el hombre que tenía que escapar del abismo. Interesantísimo. Entonces, para que nos entiendan las personas que nos están viendo, no debemos de confundir el ego con el egocentrismo ni con el narcisismo. Son cosas diferentes. Totalmente diferentes, sí. Pues son muchísimas gracias, maestro. Sí. Vos fíjate que el ego está asociado directamente a estos trabajos evolutivos, que está enfocado como la biodescodificación en la parte cerebral, porque la parte cerebral es lo que enfoca directamente la parte atemporal del ser humano. Es el aquí y el ahora. Cuando el ego está mal trabajado, entonces lamentablemente está en esa bipolaridad mental que se enfoca desde el pasado hacia el futuro, sin vivir este presente y sin modificar aspectos interiores que son tan necesarios para nuestros procesos evolutivos, en conciencia. Muy bien, entonces, enfermedades asociadas con el ego que se pueden tratar desde el punto de vista de la biodescodificación. Y ya para terminar, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bien. Hay una cosa que es importante dentro de Hammer, como otros tantos, claramente, que Gerard Atías o Clay Sabat, realmente, que están muy enfocados con respecto a la parte de la biodescodificación, y que fueron personas que investigaron durante muchos años, médicos, científicos, dieron la pauta de que toda situación emocional no resuelta a través de esta forma, como te decía antes, de estos proyectos sentidos que vienen de la geometría en el desarrollo del feto, programas que el niño toma de mamá y papá, como también de la transgeneración a través del árbol genealógico, se pueden tratar a través de encontrar el conocimiento, entenderlo y poder evitar estas problemáticas. El ego es tan fundamental, Mapi, para que podamos entender que todas las enfermedades que comúnmente se llaman, que no existen, sino existen programas, podemos cambiarlo. Directamente que en la astrología dice
que el destino no se puede modificar, pero yo puedo elegir cambiar hacia otro destino. Yo puedo elegir impartir mi vida hacia otro proceso que tiene que ver con la parte evolutiva. Está en mí la elección. Claro que sí. Pero Y soy están yo también quien va contempladas creando. todas nuestras elecciones, ¿no? ¿Es así? Están contempladas ya todas nuestras elecciones. Por eso existe el tema de los universos paralelos, ¿no? Dime, esas otras vidas ese es un paralelas. tema claramente que es muy profundo, Mapi, que cuando uno empieza a entender que estos mundos paralelos están asociados a los chakras como conciencias evolutivas, como esencias planetarias que estamos que está dentro nuestro, y que vemos que en realidad esa conexión planetaria en conciencia nos lleva a entender que somos seres cósmicos, no terrenales, vamos a poder entonces empezar a comprender que depende de nosotros la armonía, la belleza y el crecimiento interior para poder lograr un mundo de armonía. Si no podemos cambiar esa frecuencia que tiene que ver con la parte del amor, frecuencia del amor, no estoy hablando de frecuencia carnal del amor, frecuencia del amor, ¿sí? Entonces vamos a entender que somos monadas, ¿y sabes lo que es una monada, Mapi? La monada es la parte superior, ¿sí? Donde imparte Dios para crear los 4 mundos de la Cábala. La monada es la conciencia, energía materializada que somos todos, pero que no recordamos. Que si recordáramos que somos partículas inhibicentes del alfa prima, vamos a entender que podemos revertir la situación de observar al ego no como algo destructivo, sino como necesario para evolucionar y evitar las enfermedades y extender nuestra vida con plenitud. Fenomenal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mapi. Un gran abrazo, Jorge. Maestro. Y bueno, hay que recordar también que tienes un gran libro, que realmente ese gran libro lo puede disfrutar cualquier persona en su casa, El Mago del Vacío, ¿no? El Mago del Vacío, sí. Así que bueno, un placer, que tengan una hermosa semana y nos estamos conectando. Y un gran abrazo también a todos los participantes y a todos los colegas que sé claramente que siempre están volcando su conocimiento, su seriedad y su profundidad para que todos aprendamos y hagamos un mundo mejor. Así que bendiciones para todos. Maestro Roberto Carlos, un placer. Gracias, hasta luego. Bendiciones.